Y así como bien dijiste, tenemos este espacio desde febrero y tenemos el honor de presentar este viernes a Ale Marinelli, que nos va a venir a hablar un poco de cómo es producir un podcast, guionarlo también y toda la investigación periodística que hay detrás. En este caso particular nos vamos a centrar en el podcast que está relacionado con lo que es la vida, lo que fue la vida y el fallecimiento de una figura tan importante como fue la de Diego Armando Maradona. Así que, sin más preámbulo, le voy a dar la bienvenida con un fuerte aplauso a Ale. Bienvenido. ¡Ale, querido! Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitar. Está bueno. Muchísimas gracias, de verdad. Sabemos que tuviste un día llenito. Has hablado de podcast bastante, me imagino. Vengo entrenado. Venís entrenado. Bueno, yo quería primero arrancar así de una. ¿Cómo está el podcast para ti en estas latitudes? Se está produciendo mucho y muy bien. Como casi siempre pasa, llega un poco más tarde de lo que sucede en los centros económicos de producción de contenido, pero se está produciendo mucho y muy bien en toda la región. Conozco, por supuesto, conozco producciones uruguayas, pero sobre todo estoy como más vinculado a lo que sucede en la escena argentina. No te diría el porteño, porque hay producciones en el interior que también, pero se está produciendo bien y se empezaron como a achicar las distancias. Claro. Antes había como distancias de producción que ahora ya no hay. Se entendió el formato y entonces se puede laburar y replicar maneras relativamente competitivas, porque si no era solo se podía laburar bien para afuera y con productoras estadounidenses o europeas. Y lo que está pasando ahora es que las producciones se empatan, entonces no es tan necesario salir a buscar un dinero fuera, claro, en este caso de Argentina, sino que incluso vienen de afuera a proponerte ideas, producto de esto de que se están contando buenas historias, te proponen y te dicen historias argentinas que tengan identidad universal, ¿no? Claro. O sea, por contar algo que pueda ser escuchado en otra parte del mundo y empieza a verse de una manera bien contada el podcast. Hay muchos buenos podcasts en Sudamérica, bien pensados, bien guionados, bien narrados, historias potentes. Claro. Muchas veces sucede eso, que nosotros no nos damos cuenta de las historias que tenemos. No, tremendo. Pero además, esto que hablabas como... Hay historias que, claro, no hay manera de no empatizar en cualquier parte del mundo, porque así como robos de siglos, como fugas, como la historia de un personaje mundial como fue Maradona, ¿no? Es inevitable. Sí, a mí me pasa que cuando hablas con productores de afuera están muy interesados les parece como muy raro muchas de las cosas que nosotros naturalizamos. Claro. Entonces a veces nos cuesta, ¿no? Porque decimos, che, ¿qué parte de esto te interesa? Y en realidad les interesa todo. Nosotros, por tenerlo demasiado cerca, a veces nos parece que las cosas que hemos venido contando pierden sentido. Claro. Yo ahora hace poquito estaba laburando con unos estadounidenses y les había interesado muchísimo los vuelos de la muerte en Argentina, ¿no? Los episodios de los vuelos de la muerte en los cuales estaban muy vinculados a la represión en la dictadura. Y yo decía, che, pero ¿cómo un estadounidense se vincula tanto de interés emotivamente con esto, ¿no? Con la idea de esto de contar la dictadura? Y la verdad es que sí, son procesos históricos. Este caso es un proceso histórico que sigue todavía conmoviendo. Estamos en Argentina asistiendo este año a los 40 años de democracia y todavía hay personas que encuentran historias no contadas, de procesos muy contados, pero hay pequeñas historias que no han sido contadas. Y vos tenés una amplia trayectoria, como hemos dicho al momento de presentarte. Escribiste para viejo, varios... ¿querés decir viejo? No, trayectoria que es diferente. No te estoy llamando viejo. Mucha experiencia y de laburos de muy buena calidad. ¿Cómo fue enfrentarte a podcast? ¿Qué te ofreció el mundo del podcast como para complementar todo ese tipo de laburos y esas formas de escribir y que ya estabas acostumbrado? Mirá, el mundo del podcast, hoy justo charlaba en uno de los talleres en los que tengo estos días, de cómo el formato permite cosas, ¿no? Uno cuando quiere contar algunas historias va a algún formato en particular y cuando quiere contar otras va a otros. El podcast lo que tiene es que
permite envolverte. Claro. O sea, cuando vos decidís, o sea, el podcast funciona como formato de una manera envolvente y te metes en una historia como en otros formatos no. Para mí hay algo mágico. Hay mucha gente que habla de la magia de la radio, ¿no? No sé si es una forma de referirse a la radio acá, pero yo no lo entendí hasta que hice radio. Cuando hice radio me di cuenta que hay algo ahí medio intangible y que cuando empieza y termina el programa y tenés como cierto vacío porque hay algo del éter de lo que sucede. No digo que la televisión no lo tenga, por supuesto que lo tiene y lo audiovisual lo tiene, pero son como planos distintos. Y contar historias en podcast es pensarlas de una manera distinta, ¿no? O sea, es tratar de conectar sonoridades y cómo construir esto. Yo siempre digo con respecto a las historias es las historias contadas audiovisualmente son más expositivas. En cambio, en el podcast es tu memoria RAM la que se pone en juego, ¿no? O sea, es tus referencias. Cuando te hablan de un auto antiguo, vos pensás en el que viste en la casa de tus abuelos y vos vas fabricando un poco en tu cabeza. Esos recuerdos se ponen en juego. Es inmersivo, ¿no? Es inmersivo y te propone a vos que vos te lo imagines. Claro. Lo audiovisual te lo completa, te lo da digerido, te lo expone y es un tipo de historia en la cual vos participás de una manera expectante y el podcast tiene algo que es que cuando te propone una voz gruesa vos estás armando tu personaje y vos no sabés, no tenés ninguna definición, pero vos te lo imaginaste porque lo vinculás con lo que vos tenés en la cabeza y escuchaste alguna vez un tío fumador que hablaba con esa voz ronca, entonces por ahí lo vinculás, lo armás así en tu cabeza. Y así contamos nosotros las historias en podcast. Buenísimo. Ale, yo te quería preguntar, te vamos a querer sacar mucha data, ¿viste? El tiempo va a ser corto. Acá recibimos muchos podcasts, ¿viste? Y yo a veces me quedo más con la pregunta de, ¿todo es podcast? ¿Todo tipo de contenido es un podcast? Hoy se hace un podcast siempre con cámaras filmando también, ¿viste? Como gente que está hablando pero también la estás viendo. A veces una charla de 2 personas ya es un podcast. ¿Qué considerás vos que tiene que tener un contenido para que sea un podcast? Mira, el podcast es es como un gran magma, ¿no? Porque si no tratar de definirlo limita, vamos a tratar de definirlo igual, pero limita porque da la sensación de que si hubiese mejores podcasts, o sea, hay podcasts que valen la pena y otros que no. Hoy estuvimos hablando mucho en el taller, hay unos que son más simples, más vinculados a ciertos formatos de radio. El podcast clásico de trío, donde uno manda y va tirando y tira juego a los otros dos, que es más, es un formato más viejo y radial, pero muy efectivo si se labura bien y si se trabaja en términos de podcast, de producirlo, pensarlo y no agarrar un programa de radio y editarlo para que suceda, para que funcione como podcast. Ahí se pierde algo. Y es que no funciona, es un formato que no funciona de esa manera. Por supuesto que todos quieren tener la reproducción después on demand para agregar audiencia, pero yo no recomiendo eso, sino pensémoslo, cómo lo vamos a hacer, qué sonoridades vamos a meter, qué relatos, de qué manera, cómo los vamos a cruzar y funciona de otra manera. Después hay como un montón de formatos, hay documentales en podcast, hay no ficciones, hay temáticos, hay entrevistas, hay conversaciones. Y sí, todo es podcast. Es como, todo es televisión, hay mejor, peor televisión, pero todo es televisión. Y está muy vinculada yo creo, a las ideas y a lo que contás. Hay podcasts que son muy simples, yo no sé si hoy lo contaba, es para mí un caso de un podcast de resolución que tuvo un impacto, fue Top 5 durante creo que 5 meses en los rankings de Spotify, creo que el año pasado, tuvo primera y segunda temporada, que es Caso 63. Caso 63 fue una bomba, y es un podcast que es una idea. Cortos, una idea. Es una historia de ciencia ficción y que vos la vas como entendiendo a medida que va sucediendo y tiene un poder bastante adictivo y es una idea, no hay ni hiperproducción ni nada, es como un buen guión. Entonces, cuando me preguntás si todo es podcast, bueno, sí, todo es podcast, buenos podcasts y malos podcasts, los dos son podcasts, como buena televisión y mala televisión, todas son televisión,
pero el formato no es que necesitas como una especie de curaduría, decir, che, si tiene determinadas características, es un podcast. Todo ese formato, hay mejores, hay más trabajados, hay búsquedas distintas, hay algunos que son más efectivos de alguna manera, hay algunos que son más realizables, otros como la serie de Diego, de Maradona, que estuvimos laburando con un mega equipo, que después si quieren les cuento, pero es como esa otra escala, ¿no? Son como medios sobreproducciones, o sea, pensá que es un podcast que se hizo en Argentina, se reprodujo en 120 países, se tradujo a 5 idiomas, con figuras, no sé, Valdano en España, Thierry Henry en Francia, Inglaterra, Salvatore Esposito en el actor de Fargo, el italiano napolitano, que un loco de mente quería hacerlo y no le importaba la discusión de la plata, y la gente le tenía que decir, no, pará, pidamos un poco más. Claro. Él lo quería hacer porque era muy maradoniano. Y todo eso es una producción que se hace en el término de un mes a 120 países. Eso es podcast. Y 3 pibes con una Zoom H5 grabándose con un buen micrófono y una buena idea también es podcast. Yo hoy contaba uno que era sobre unos pibes que se dedicaron a opinar y a trabajar las distintas series de los distintos capítulos de Game of Thrones. Y es una bomba, porque le meten una impronta, juegan con la trama, pero se nota que leyeron los libros y bueno, eso es un podcast también. Y hay podcast sobre una idea, digo, el formato es súper versátil. Excelente. Metiéndonos más ahora en el podcast de los últimos días de Maradona, ¿qué desafío presentó, justamente teniendo en cuenta lo emblemático de la figura de Maradona y eso mismo, que ya se reproduce en tantos países, se traduce en tantos idiomas y en cada idioma que se traduce también pudieron encontrar el locutor que sea maradoniano, que tenga ese fanatismo? ¿Cuál es el desafío al momento de poder hablar sobre un hecho que también es trágico, como la muerte de una figura de ese tipo? Mirá, muchos desafíos. Perdón que... muchos desafíos porque es una figura sobre la que está contado todo. Claro. O sea, hablar de Maradona es probablemente hablar de la persona sobre la que más se escribió, se produjo. Entonces, bueno, cuando te dicen, che, quiero, tenés una reunión, en este caso fue con Spotify Global, quiero que hagan algo sobre la muerte de Maradona, y estábamos muy contentos cuando cerramos la reunión, pero cuando nos fuimos sabíamos que teníamos un problema grave, que es esto, pensar qué voy a contar distinto. Es una figura más allá de lo controvertido de Maradona y de los miles de Maradonas que hay. Es una persona que cada uno tiene un Maradona con el cual se abraza y tiene un Maradona que compartió en algún momento de su vida, por decirlo de alguna manera. Entonces, tenés que pensar en todos esos Maradona, que es el Maradona que lo detuvieron en la calle Franklin, el Maradona que levantó la copa, el Maradona que se abrazó a Fidel Castro, el Maradona que no reconoció a un hijo. Hay miles de Maradonas. Entonces, pensar en contar a Maradona era tratar de encontrar las aristas que nos habían contado, que era bastante complejo, y entonces decidimos que había una intención de contar toda la parte de sus últimos días reales, ¿no? Esos momentos en los de Diego estuvo muy solo y donde estaba enfermo, y que cuando se sentía un poco mejor, cuando se sentía mal, llamaba a todo el mundo, y cuando se sentía un poco mejor, echaba a todo el mundo, y era muy difícil estar con él. Y era un Maradona, digo, y lo que contamos y lo que investigamos, y que fue muy complejo, porque además fue una investigación muy difícil, ¿no? O sea, decenas de folios de expediente, escuchas telefónicas, clasificarlas, entenderlas, qué significaban, entender el relato. Yo contaba que terminamos después de una pulida con 4.000 audios de WhatsApp para entender una decena de días, ¿no? Y a partir de ahí es verlos y saber qué es lo que íbamos a contar de esa historia, y dejar un montón de cosas afuera. Entonces, empezar a pensar en Maradona en esta clave de últimos días podía ser tremendo, podía ser espantante, podía ser doloroso, podía ser que la gente que lo escuchara no se lo bancara.
Digo, la gente se vincula con Diego de una manera muy emotiva, entonces uno no quiere ver cómo claro, su ídolo claro. se va apagando y las miserias de cada uno. Entonces era un tema, un desafío. Entonces tuvimos que cruzarlo. Hicimos el podcast, yo no sé si lo pudieron escuchar, sí, claro. Pero el podcast empieza de una manera, o sea, empieza con la muerte, como todo buen podcast, claro. Pero después empieza con una cosa muy, muy luminosa. Sí, sí. De Diego volviendo a la Argentina, baño de abrazo, baño de pueblo, sacando dirigiendo, un cuadro. ¿no? Tratando de su paso por Gimnasia, la identidad con el equipo, y después la pandemia, y su caída, y recordarlo, ¿no? Y cómo fue en Argentina la vida después de Maradona. Después el día después de la muerte de Diego, ¿no? Eso también. Entonces, digo, cuando pensás una historia para que la gente se identifique y tenés que pensarla amplia. No era Maradona solamente, era Maradona y la argentinidad, Maradona Maradona y sus dolores, ¿no? Como algo de eso había que pensarlo para que sea algo que primero que sea escuchado y después que pudiera, nosotros nunca lo pensamos así, porque nos pusimos como a pensar el podcast que queríamos y no pensábamos en el mercado, pero claramente si hubiéramos pensado un producto muy argentino, todo esto que contaba recién no hubiera sucedido. Claro. Yo teníamos como el testeo, el hosting en Argentina fue Matías Martín, que es periodista de radio allá, y cuando nosotros nos poníamos a ver el guión, era él era nuestro testeo, ¿no? Lo mirábamos cómo le pegaba a él, etcétera, que nada, lo emocionaba mucho, decíamos, bueno, vamos bien, ¿no? Era un poco... Es como un halago, ¿no? De alguna manera, la emoción, ¿no? De que él esté leyendo guión y que llore, sí. Se toma de una manera así. Sí, en un momento se nos hizo como algo difícil de controlar, porque Mati estaba como muy contento, o sea, de que lo hayamos metido y que sea una parte tan central. A veces alguien que es una cara conocida le dicen, bueno, tenés que leer esto, y entonces nosotros al revés, decidimos desde el comienzo, esto hay que contarlo, comentarlo, qué querés corregir, cómo lo ves. Nosotros teníamos un guión inicial que no lo contemplaba él con toda su emotividad, y un día nos dimos cuenta que lo mejor que podíamos hacer era transformarlo a que sea su propio podcast, ¿no? O sea, él como una especie de maradoniano irreductible, recontrafutbolero, muy sensible, que se apropiara del podcast, no que fuera solamente la voz. Entonces ahí como decidimos, no voy a spoilear, pero decidimos como poner un comienzo muy potente, que es uno de los grandes momentos del podcast, cuando él se entera. Claro. Entonces, bueno, eso es como un plano del relato que lo acerca, porque todo el mundo en Argentina, y sospecho que en el mundo, más o menos recuerda dónde estaba cuando sucedió. Pero lo que pensé, estaba pensando eso, ¿qué estaba haciendo? Ale, increíble. Mirá, pasó el tiempo, o sea, vamos a sacar toda la data que podamos y se nos fue volando. Yo creo que te puedes como dedicar a hacer algún taller o algo. Te veo muy bien. Voy a tratar de hacerlo, voy a tocar la recomendación. Excelente. Querido, nada, agradecerte de corazón. Muchas gracias por invitarme. Liberarte también, que descanses, que tenés una comida familiar hoy. Y ha sido un placer, la verdad, charlar contigo. Gracias, recomendamos para aquellos que de repente viven en otro planeta y no tenían ni idea de los últimos días de Maradona, este podcast que ha sido un éxito mundial. Lo tienen para escuchar en Spotify, 6 capítulos. Que son 6, ¿verdad? Sí, que son 6. Una pintura. Y bueno, y tuvimos acá a su guionista, el honor, a quien despedimos. Con un aplauso porque cruza el río, lo tenemos acá. ¿Por qué no? Querido. Muchas gracias. Muchísimas gracias.